Bueno, pues seguimos en Sin Distancias, en el tiempo de la UNED, en Radio 3, y recibimos hoy de nuevo a Manuel Feijó, que es catedrático emérito de Filosofía de la Religión en la UNED. Junto con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, vamos a seguir recordando a Wolfhart Pannenberg, el teólogo protestante alemán que falleció el pasado 5 de septiembre y al que Feijó ha dedicado un obituario que se ha publicado en el diario El País. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también al profesor Manuel Feijó para seguir hablando de Wolfhart Pannenberg como una de las grandes figuras de la teología protestante. La semana pasada hablamos un poco de algunos puntos de su biografía, su relación con Tillich, con Bultmann, con Barth, del contexto del debate entre católicos y protestantes, y de alguna forma nos quedaba ahí algo que dijo Manuel Feijó, con el que vamos a empezar este segundo programa. En la propia asignatura de Filosofía de la Religión aparece vinculado Pannenberg al tema de la racionalidad de las convicciones religiosas. Hay algo que dices en tu artículo de despedida a Pannenberg, que es el cristianismo dice la verdad pero no sabe lo que dice, que dices citando de Hegel, una frase de Hegel. Entonces, efectivamente, ahí está un poco esta especie de tensión enorme en el pensamiento de Pannenberg, que aparece continuamente en tu obituario. Dice la verdad pero no sabe lo que dice, pero también los hay que consideran, como Heidegger, que en el ámbito del pensamiento mejor no hablar de Dios, y hay otros que también llegan a la conclusión de que es preferible dar por perdida la batalla del pensamiento y pues vincular la religión más a la emoción, a la liturgia, al compromiso social. Parece que entre estos últimos no ha estado nunca Manuel Feijó, los que ha considerado que con la emoción, la liturgia, el compromiso social, él ha considerado que no se debe dar por perdida la batalla del pensamiento. El otro día también estaba en la frase de que ese recuerdo que tú hacías cuando veías que Pannenberg en América Latina veía tanta gente comprometida, pero cuando le preguntaban qué era el cristianismo no era capaz de definirlo. Entonces, en esa enorme batalla por la argumentación, ¿cuál sería la aportación mayor de Pannenberg? El otro día algo dijiste al hablar de la diferencia entre Kant y Hegel, al hablar de la diferencia entre Barth y Pannenberg, pero ¿cuál sería, digamos, su gran aportación? Ya que él tiene nada menos que 3 grandes volúmenes, ¿no?, de teología sistemática, publicados por la Universidad de Comillas en Madrid, y bueno, tiene otras muchas publicaciones, pero vamos, 3 grandes obras. ¿Cuál sería, digamos, su gran aportación? Yo diría que su gran aportación es la insistencia en que no se olvide que el cristianismo es pensamiento, que desde el origen del cristianismo hubo diáconos y doctores. Es decir, hubo los que se dedicaban al servicio, los diáconos, servicio de la viuda, de los pobres, de los huérfanos, los que estaban en el pabellón de urgencias, diríamos. Eso fue siempre una prioridad y fue la gran prioridad del cristianismo naciente. Eso que dice Bloch, ¿no?, que el estómago es la primera lámpara que reclama su aceite, y el primer cristianismo era muy consciente de que lo primero era la diaconía, lo primero era el servicio, lo primero era acudir a los muchos frentes que había, aquellas descripciones que se hacen de los primeros años del cristianismo, la enorme miseria que había, todos los frentes que había que cubrir, y los cristianos comprometidos en todo eso. Pero al mismo tiempo, recuerda Pannenberg, al mismo tiempo que había diáconos, había doctores, porque el cristianismo, además de ser algo sentido y algo vivido y practicado, tiene que ser algo pensado, porque es que si no se nos olvida lo que es. Y esto no ocurre solo con el cristianismo, esto ocurre absolutamente con todo, ¿no? Y entonces él quiere que vayamos a lo que son las estructuras fundamentales del cristianismo, a lo que fue la persona de Jesús, a lo que es Dios y en qué sentido se puede seguir afirmando la existencia de Dios dentro de este mundo. Entonces él lo que quiere es un recordatorio de que ahí hay un frente que no se debe abandonar, y él tiene mucho miedo de que ese frente vayamos flaqueando en él. Por eso él dice, está muy contento naturalmente de que en el tercer mundo estén todos los cristianos en todos los frentes y tal, pero se trae la preocupación, es que si les preguntas qué es el cristianismo bajan la cabeza y enmudecen. Esto es lo que él quiere, y bueno, para hacer frente a este tema, ¿qué hace él?
pues recurrir a lo que ha sido la historia del cristianismo. Es un hombre que cubre muchos aspectos, acude a la historia, acude a la filosofía, acude a la teología, acude a la antropología. Tiene un libro fantástico que se titula Antropología en perspectiva teológica, de 600 páginas, donde curiosamente, es que todo es muy complejo, donde curiosamente él, que tanto ha insistido en lo racional, el capítulo 6 de ese libro dice, pero es que al final se impone la irracionalidad, muchas veces se impone la emoción, se impone el sentimiento. Y curiosamente él, que tanto insiste en todo lo que es racional, él se convirtió en algún sentido al cristianismo, y su camino hacia el cristianismo, que parecería que tendría que ser racional, pues es un camino bastante emocional. Lo cuenta cuando tenía 16 años, en el año 1945, al volver, dice, de su clase de piano, de pronto tuvo lo que él llama la experiencia de la luz, que dice que es la experiencia más importante que él ha tenido. ¿Y en qué consistió? Pues dice que de pronto tuvo una especie de iluminación, donde la primera tendencia fue hacia la filosofía. Él tenía que comprender lo que era el sentido de la vida. Allí no es que se hiciera cristiano inmediatamente, decidió estudiar filosofía. Y después, al estudiar filosofía, se dio cuenta de que la filosofía no le solucionaba los problemas que tenía. Y entonces es cuando pasó a la teología. Pero esa experiencia de la luz, dice que no es lo único, que también para su conversión al cristianismo, porque él ni estaba bautizado, ni estuvo ordenado, ni estuvo confirmado, porque sus padres no eran creyentes. Entonces, él tuvo que recorrer un camino para llegar al cristianismo. O sea, que ahí no sería caso como el que contabas de Ranner, entre otras cosas por mi madre. No, ahí no. Ahí fue, dice, dos cosas. El contacto con cristianos coherentes, dice él. Cristianos coherentes que le ayudaron mucho, y da nombres incluso de cristianos de aquella época. Y segundo, pues esta búsqueda intelectual, filosófica, va realmente como sediento y hambriento detrás de sus grandes maestros filosóficos, Hegel, Dilthey, que son los principales, pero esos pertenecían a la historia, pero después ya profesores que él tuvo de filosofía, como Karl Jasper, como Karl Löwit, también, Nikolai Hartmann. Y ahí es interesante, por la cita que hacías en tu artículo de Heidegger, en cuestiones de pensamiento, mejor no hablar de Dios, la posición de Jaspers y la posición de Levitt, ¿no? Porque ahí sí que vuelve a traer todo el tema que hablábamos el otro día del pasado, de la historia de Alemania, de cómo lo habían vivido. Es decir, ¿cuál era la relación de él, no digo ya en lo personal si tuviera un trato o no, pero con Heidegger? Es decir, ¿cómo vivía él? Porque el otro día hablabas de la Escuela de Frankfurt, la presencia que aquello tenía en aquel momento cuando tú estudiabas allí, pero la posición de Heidegger, él la situaba en una posición que llevaba al nihilismo. ¿Cómo la situaba? Sí, en el tema de Heidegger, él parece haberse propuesto desde el principio rebatir esa frase de Heidegger de que en el ámbito del pensamiento es mejor silenciar el tema Dios, ¿no? Y entonces él, en su diálogo con Heidegger, dice, bueno, si realmente la gran pregunta es el sentido de la vida, no hace falta para el sentido de la vida aterrizar de alguna forma en una trascendencia que Heidegger niega. Algo que hará también con Karl Löwit, porque de Karl Löwit le entusiasma que Karl Löwit entiende que una filosofía de la historia tiene que tener en cuenta también la teología. Pero le separa de Karl Löwit que, en último término, Karl Löwit dice la tiene que tener en cuenta, pero no es lo principal, la teología, ¿no? Y entonces él lo que viene a decir a ambos es que la gran pregunta, que es la pregunta por el sentido de la vida, llega un momento en el que no tienes más remedio que planteártela desde el punto de vista escatológico, porque se toma muy en serio la muerte y se toma muy en serio la crueldad de la muerte. Y se toma muy en serio la frase de Heidegger del ser para la muerte, Sein zum Tode, pero le dice precisamente por el Sein zum Tode, por el ser para la muerte, es muy necesario y encuentra que por lo menos hemos sido culturalmente cristianos, y encuentra que hay que recurrir a la herencia cristiana un poco para abrir ese horizonte, el horizonte del sentido. Tiene un artículo muy bonito dedicado a Bloch, y lo que le dice es eso, que bueno, que está muy bien lo de la trascendencia con minúscula, que dice Bloch,
pero es que hace falta la trascendencia con mayúscula también. Ahí es donde está esa frase que se ha dicho en otras ocasiones, pienso aquello de Dios como futuro absoluto de Rahner, ¿no? Pero la forma de ser de Dios es el futuro, ¿eh? Entonces esa frase que tú citas para terminar el artículo de despedir a Pannenberg, cuando vas hablando, si Dios tiene que ver con la realidad total y dicha realidad no ha llegado aún a su final, habría que concluir que la forma de ser de Dios es el futuro. Jesús de Nazaret ha anticipado ese futuro, pero de una forma bien provisional y velada. Nada ni nadie nos ahorrará la fe. Pero claro, aquí es donde está un poco el tema. ¿Cómo sería ese futuro? Es decir, Dios sería el futuro, entonces, ¿cómo desembocaría la filosofía de la historia en escatología, digamos? Permíteme que te diga que en esto Pannenberg realmente fue muy honesto, bueno, siempre lo fue, muy honesto y muy veraz. Él, al principio de su trayectoria filosófica, relacionó dos palabras que después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que había ocurrido en Europa eran difíciles de relacionar, que era la palabra Dios y la palabra evidencia. Y comenzó en el 59, en el 61, en el libro La Revelación como Historia, pues empieza hablando de la evidencia, de que Dios es algo evidente. Y cuando se le pregunta, oiga, pero si es tan evidente, ¿por qué el fenómeno del ateísmo? Y dice, porque es que hay gente que no quiere ver, y habla de la ceguera. Claro, hay una mitigación muy fuerte que hacer a esta primera época, que es que él siempre dice que Dios es evidente dentro de la tradición en la que surgieron estos textos sobre la existencia de Dios, ¿no? Y eso sería verdad, dentro de la tradición. Pero claro, esto era muy difícil de entender entonces. Y además que Pannenberg en esta época realmente es lo que le pasa a los convertidos. Es un convertido, lo he dicho antes. Y entonces los convertidos, pues... El entusiasmo. El entusiasmo del converso, ¿no? Y él había encontrado el sentido de la vida y lo había encontrado aquí. Y había ido buscando. Yo he dicho los filósofos donde fue buscando, pero también fue buscando en teólogos, ¿no? Y, por supuesto. Y bueno, entonces él... Que bueno, pues como todos los grandes espíritus, pues fue evolucionando también, ¿no? Pues después, en el libro, a raíz de un libro que es fantástico, que es El diálogo con la ciencia, que se llama Teoría de la ciencia y teología, un libro de 600 páginas que es un esfuerzo absolutamente ímprobo de diálogo con la ciencia, ¿eh? Algo parecido a lo que hizo nuestro Caffarena en un capítulo, El enigma y el misterio de su filosofía de la religión, que también tiene un mérito enorme eso en Caffarena. Pues en Pannenberg tiene eso un mérito enorme, y en contacto con la ciencia, pues él se da cuenta de que no puede hablar de Dios como evidencia y no tiene ningún reparo en hablar de Dios como problema, en hablar de Dios como hipótesis y en hablar de Dios como futuro. Esa frase que has citado tú, ¿no? Que hablar de Dios es hablar del futuro, porque está claro que aquí y ahora no. Entonces tienes que trasladar el discurso sobre Dios al campo de la promesa, al campo del futuro, al campo del Dios delante de nosotros, que dice Metz. Es decir, tienes que dar cabida a la escatología dentro, tienes que dar cabida a que todo queda pendiente. Aquí, tras la última palabra no está dicha, todo queda pendiente de un futuro, y por eso dice que la forma de ser de Dios es el futuro. Y dentro de ese futuro dice, bueno, pero ese futuro en algún sentido, como la historia no ha terminado todavía, como estamos en camino, dice, ¿qué hacemos? No hablamos de Dios entonces, porque si su forma de ser es el futuro, pues no hablamos todavía de él, porque el futuro, el final no ha llegado, el final de la historia no ha llegado, que es lo que le une a Dilthey. También Dilthey decía lo mismo. Hasta que el ángel de la historia no toque la campana final, aquí no se puede decir la última palabra. Y entonces Pannenberg aquí entra su gran cristología. Dice, no, el futuro no ha llegado, pero ha habido una anticipación de ese futuro, una anticipación muy recia para él, que es la persona de Jesús. Él llega a decir, los cristianos solo conocemos a Dios tal como lo ha revelado Jesús, y en la resurrección de Jesús se ha anticipado, dice él, ese futuro que nos espera a todos. Y claro, aquí ya se abre otro capítulo, un capítulo que fue el más importante en la vida de Pannenberg probablemente, que hizo que se rompiera el círculo de Heidelberg, donde se formó en torno a von Rath, se formó un grupo de estudiosos
muy bueno, los hermanos Rentor, Rahner, Pannenberg, Wilkens, todos estos. ¿Y por qué se rompió aquel círculo? Bueno, primero por lo que se rompen siempre entre nosotros, entre los filósofos y entre los teólogos las cosas, por rivalidades personales, punto primero. Pero punto segundo y más importante, porque Pannenberg ponía tal énfasis en la resurrección de Jesús y en que se podía demostrar y en que era necesario demostrar la resurrección de Jesús, porque si no se hundía todo su proyecto, que los demás no pudieron seguirlo en esa contundencia. Y aquí fue donde Pannenberg desarrolló más energías, porque claro, él dice muy claramente, sin la resurrección de Jesús el cristianismo duraría lo que duró, por ejemplo, el grupo en torno a Juan Bautista. Se le sigue hasta el siglo IV, a los discípulos de Juan el Bautista, pero ahí se acabó la historia. Dice, el cristianismo sin la resurrección de Jesús no tendría absolutamente ningún futuro. Pero y en relación a lo que dijiste en el programa anterior, es decir, cuando hablábamos del tema del marxismo y tal, y planteabas en qué medida Pannenberg consideraba que el marxismo aparecía como algo del pasado, pero que el gran antagonista del futuro serían las religiones no cristianas, esa insistencia tan tremenda en la resurrección de Jesús, ¿cómo permite entonces el diálogo con el Islam o con el judaísmo? Ya, porque Pannenberg entiende que el diálogo es un diálogo, como él lo llama, siempre de confrontación. Confrontación no en sentido peyorativo del término, sino un diálogo en el que confrontamos lo que somos, lo que creemos, lo que cree cada uno. O sea, que tú te sientas a dialogar y no tienes que negar tu propia identidad, no tienes que silenciar el tema de la resurrección de Jesús, porque te sientes a dialogar con los otros y para que los otros te acepten. No, todos, ellos y nosotros, el mundo musulmán, las religiones orientales y todo, en el diálogo tenemos que poner las cartas sobre la mesa, lo que cada uno somos. Es un diálogo de confrontación en el que confrontamos lo que cada uno somos. Es verdad que el cristianismo, con lo de la resurrección de Jesús, ha ido más lejos que nadie. Ninguna otra religión ha predicado nunca, ni ha anunciado nunca, ni ha defendido nunca la resurrección de su fundador. Y no cabe duda que con quien es más difícil dialogar, y por eso Pannenberg ha trabajado tanto los aspectos intelectuales del cristianismo para hacerlo plausible y su pasión por la argumentación, porque con quien es más difícil dialogar es con el cristianismo. Porque el cristianismo es el que tiene más que defender, él es el que ha desarrollado más todo el andamiaje intelectual suyo. Es una religión muy compleja, muy complicada. El éxito del Islam está en su enorme simplicidad, sin que simplicidad tenga un sentido negativo, ¿no? Sino tú tienes los 5 preceptos y son cosas mucho más asequibles que los dogmas del cristianismo. Pero, y todo. Te lo digo por lo siguiente, vamos a ver. Pensemos en el debate posterior a la Segunda Guerra Mundial en la cultura europea, pero también en la cultura alemana, ¿no? Pues, bueno, había una determinada interpretación de la historia, que había la que tú has planteado el otro día, al hablar de Bloch, de la trascendencia no con mayúscula, la trascendencia sin minúscula, pero todavía esa, digamos, en una perspectiva más prometeica. Pero bueno, había también una interpretación de la historia, pienso por ejemplo en el influjo que tuvo Popper en Hans Albert y en otros, más vinculada al racionalismo crítico, más interpretando que lo que había ocurrido en los años 20 y sobre todo en los años 30, pues había sido un paroxismo, que de alguna forma el historicismo había provocado un preludio de lo que era el totalitarismo posterior, el camino de servidumbre, pues toda aquella interpretación de la sociedad abierta. Entonces, a partir de ahí hay una cierta idea de un racionalismo crítico, donde se da por supuesto que la historia nunca tiene un sentido total, son sentidos siempre parciales, fragmentarios, pero que de alguna forma aceptar ese tipo de planteamiento finito es lo que permite evitar pues idiosincrasias más o menos totalizadoras o totalitarias como lo que se había vivido. En esa perspectiva, que yo creo que entra mucho en la cultura política europea posterior a la Segunda Guerra Mundial, claro, ahí el problema, más que la anticipación, es el futuro absoluto. O sea, la discusión ya de si se ha anticipado con alguien concreto, con el fundador de una religión, como sería el caso de Jesús de Nazaret, frente al judaísmo, frente al Islam, no, lo que, digamos, en ese tipo de hombre contemporáneo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ha superado que el mundo del existencialismo, está más vinculado a la cultura pragmática por un lado, del neopositivismo por otro, pero a esa lectura profunda de lo que fue el paroxismo de los años 30, pues
de alguna forma le diría, no, pero si lo que no hay es futuro absoluto. No, si no es que se haya anticipado o no. Lo que tienen ustedes que convencerse, si quieren ustedes ser racionales, es que tienen ustedes que aceptar que solo tienen el pequeño Dios logos, que diría Freud, y olvidarse de todo ese tipo de ensoñación. Entonces, ¿cómo viviría eso Pannenberg? Ahí Pannenberg se adhirió mucho a Dilthey. Se suele hablar mucho del influjo de Hegel en Pannenberg, que es obvio, pero con todo el tema de la razón y todo eso, ¿no? Él dice que quien tuvo más influjo en él fue Dilthey. Y Dilthey trata justo esto que tú acabas de decir, ¿no? Que realmente, mientras no tengamos ese absoluto, pues entonces lo que tenemos son las partes. Y que el absoluto ahora mismo solo lo conocemos a través de las partes. Y por tanto, la historia es fragmentaria. Ortega decía que Dilthey no tuvo tiempo de hacer su propia obra porque el tiempo que tuvo fue un puro contratiempo. Y es verdad, todo lo que hizo Dilthey se quedó en puro fragmento. Por supuesto que Dilthey, como Pannenberg y como la filosofía y la teología, pues hombre, están muy enamorados de un absoluto, sea histórico, sea intrahistórico o sea poshistórico. Pero ese absoluto, desde luego, intrahistórico no lo hay. Las veces que hemos intentado tenerlo, pues bien mal que nos ha salido. Entonces, Pannenberg dialoga con Dilthey y le dice, de acuerdo, es verdad que el todo solo lo tenemos a través de las partes, que el absoluto solo lo tenemos a través de las partes, pero a su vez, para iluminar las partes necesitamos tener ahí como un trasfondo el todo. Entonces hay que unir las dos cosas, porque estamos hablando del todo desde las partes, que es lo único que nos hace conocerlas, pero al mismo tiempo para comprender las partes tenemos que tener como trasfondo el todo, ¿no? Y entonces él lo traduce después a la escatología, ¿no? Pero ese trasfondo tampoco, quiero decir, ese trasfondo, por ejemplo, el musulmán o el judío también lo aceptarían sin tener la necesidad de la anticipación, porque ellos, unos consideran que la anticipación es lo que permite fundamentar y otros consideran que es un obstáculo de cara a la auténtica creencia. No consideran creo yo, que la anticipación sea un obstáculo, sino la anticipación en un personaje concreto, en Jesús de Nazaret. Porque de anticipaciones vivimos todos. La palabra Vorgriff, la zancada que dice Heidegger, ¿no? Pues eso es una anticipación. Y es muy propio de la condición humana, dice Heidegger, el vivir de anticipaciones. Es decir, vivimos todos de anticipaciones. Si tú me puedes hacer a mí ahora todas estas preguntas que me estás haciendo, es porque tienes alguna anticipación de respuesta antes de que yo te responda. Si no tuvieras anticipaciones de respuesta, ni siquiera te vendría la pregunta. O sea, que la anticipación la aceptan también las demás religiones y la aceptamos todos. Lo que ya no se acepta naturalmente es la anticipación en Jesús de Nazaret y que Jesús de Nazaret sea el Hijo único de Dios y que eso es lo que las demás religiones no aceptarían. Y quisiera decirte una cosa. Karl Barth, que es el maestro de Pannenberg, que hemos dicho que Pannenberg coge tantas cosas de él, llega un momento en el que lo llama padre del ateísmo contemporáneo, a Karl Barth. ¿Y por qué? Porque hace algo que Pannenberg critica mucho, y es separar, dice Pannenberg, la realidad trascendente de la realidad inmanente. Lo de Barth, solo Dios es Dios, y hay un abismo entre Dios y el hombre, y todo es dialéctico, y es un pensamiento completamente dialéctico, y Dios no tiene nada que ver con el hombre. Y Karl Barth, cuando lo invitan al Concilio Vaticano II, que lo invita Pablo VI allí como observador, y dice Karl Barth al final, dice, si yo aquí no veo nada más que un motivo para no hacerme católico. Dice, ¿cuál? Dice, la analogía del ser. El que se diga que entre el hombre y Dios hay semejanza, porque para Karl Barth Dios es lo completamente distinto. Y dice Pannenberg, Señor mío, si Dios es algo completamente distinto, entonces el mundo ha tirado por un camino y Dios ha tirado por otro. Hemos acentuado tanto la trascendencia que nos hemos quedado sin ella. La hemos separado tanto de la inmanencia que aquí está, dice él, la raíz del ateísmo contemporáneo. En esta, Karl Barth habla de pared de fuego. Ahí hay que separar netamente a Dios del hombre. Y bueno, pues ahí llega Pannenberg a llamarlo, como digo, padre del ateísmo contemporáneo. No le faltaba un poquito de razón.
Si tú separas tanto y acentúas tanto las diferencias, puedes llegar a esto. Por eso la teología católica siempre defendió la analogía. Recuerda todos los desarrollos que hay en Cafarena sobre el tema de la analogía. Esta es una analogía, por supuesto, en la que la desemejanza es mayor que la semejanza entre Dios y el hombre. Pero sigue habiendo una semejanza. Bueno, y hay una última cuestión. Ya en el final de este magnífico obituario de Manolo Fraijó sobre Wolfgang Pannenberg, y es el tema de, frente a la frase de Bloch, de que las religiones, sobre todo lo más interesante, son sus herejes. Tú dices, bueno, sus herejes y sus grandes pensadores. Entonces, sí que me parecería interesante que profundizaras en este punto, ¿no? Porque yo creo que refleja mucho algo que el otro día al final dijiste y que efectivamente sí que plantea un problema, ¿no? De que frente a la generación de Barth, de Tillich, hay unos sucesores en la época de Moltmann, en la época de Pannenberg, en la época de Mechel, y que sin embargo ahora pues se ve más dificultad para eso. Digamos, esto es una batalla que tuvo Pannenberg y que Manolo Fraijó ha tenido siempre, que es la de la argumentación y la del pensamiento. En ese sentido, ¿cómo estamos de herejes y de pensadores? Ahora que, también se ha producido este hecho nuevo de que hay un nuevo papa, que hay dos papas, el uno jubilado y el otro en activo. Parece que hay una inflexión de lo que era la cultura anterior, más bien de debate en el tema de la argumentación, de la fundamentación con una sociedad neopagana, a la cultura actual, a la interpretación actual, de ir mucho más al principio, digamos, misericordia, a la denuncia, al compromiso social. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, no es muy complejo todo eso, ¿no? Yo creo que el cristianismo y las religiones en general, ¿no? Pero hablando en Occidente del cristianismo, pues el cristianismo tiene mucha suerte, ¿no? Porque realmente no cabe duda que en el siglo XX, pero en todos los siglos, realmente pues ha recabado para sí mentes muy poderosas y gente muy comprometida, o sea, en los dos frentes, tanto el frente del servicio de la diaconía como el frente del pensamiento, el cristianismo ha tenido mucha suerte, quizá porque el cristianismo se merecía eso, o sea, yo no creo que haya sido por suerte, sino porque realmente el cristianismo es una religión muy pensada, es una religión muy filosófica, es una religión muy humanista, es una religión que se ocupa realmente de los seres humanos de una forma muy honda y que tiene un historial de servicios ahí muy grande. Pero yo diría que Pannenberg estaría más de acuerdo con Ratzinger que con el Papa Francisco. Creo que no te puede chocar el que diga esto a estas alturas, porque evidentemente Ratzinger insistió más en todo lo que es el andamiaje conceptual, en todo lo que es el pensamiento, todo lo que es la relación entre filosofía y teología. Ratzinger insiste mucho en que el gran éxito del cristianismo, la gran clarividencia del cristianismo estuvo en optar desde el principio por el logos y no pedir un sitio allí, una capillita en el panteón de los dioses paganos, sino optar por el logos, es decir, por la filosofía. El Papa Francisco va por otro camino hasta ahora, ¿no? Unos caminos que después de Ratzinger hacía mucha falta transitar, ¿no? O sea, que no lo estoy diciendo como crítica, aunque sí diría que tengo yo ganas también de que el Papa Francisco, pues además de hablar de lo que habla y de todas esas reformas tan necesarias, pues que también hable de la teología, hable del pensamiento, porque como digo, eso es tan esencial al cristianismo como la otra tarea, como la del servicio. Y realmente yo hasta ahora pues le he oído hablar poco, considerará que después de Ratzinger pues ese tema había estado muy tratado y tiene toda la razón, ¿no? Bueno, pues dejamos aquí esta semejanza entre Pannenberg y Ratzinger, entre Pannenberg, Ratzinger, Manolo Fraijó, la argumentación, el pensamiento, la búsqueda de la verdad, y despedimos agradeciéndole esta evocación que hemos hecho de su maestro Pannenberg, clave de la teología protestante y uno de los grandes pensadores religiosos del siglo XX. Muchas gracias, Manolo. Gracias.